Buenas tardes. Hoy vamos a comenzar a trabajar algunos conceptos centrales del espacio de pedagogía para que ustedes puedan continuar leyendo cada una de las lecturas y cada uno de los apuntes con una breve explicación de aquellos conceptos centrales que decidimos trabajar y abordar en este espacio junto a la profesora Rosa Garcilaso. Acá yo tengo algunos conceptos apuntados para poder pensar en ellos juntos y transmitirles un esquema general de lo que es este espacio. En primera instancia vamos a retomar aquellos conceptos que trabajamos en el apunte que les estuvimos mandando en la primera clase, ¿sí? Este apunte, como ustedes saben, se denomina Pedagogía, conceptos claves para su abordaje. Estos conceptos yo los voy a ir desarrollando muy brevemente y viendo qué relación tienen unos con otros. En primera instancia vamos a detenernos en la nominación de cada uno. Educación, persona, escuela, estado, sistema educativo, corriente y escuelas pedagógicas. Bien, ¿por qué tomamos estos conceptos como los conceptos claves del espacio curricular? En primera instancia porque estamos pensando en la educación, ¿sí? Que es el objeto de estudio de la pedagogía, objeto en el cual nos vamos a detener en otra instancia de una manera más epistemológica, pero para comenzar su comprensión vamos a decir que la pedagogía se ocupa de estudiar justamente el concepto de educación. Y el concepto de educación va variando de acuerdo al contexto sociocultural, al contexto político, al contexto de cada época histórica en la cual este concepto es abordado por diferentes pensadores, ¿sí? De acuerdo a la práctica que se realiza en relación a ella. Como ustedes han visto también en la segunda clase, la historia nos va permitiendo comprender cómo los determinados procesos que atraviesa la sociedad están atravesados justamente, valga la redundancia, por todo lo que va sucediendo a lo largo del tiempo. Y cada tiempo nos va marcando determinadas cuestiones que nosotros vamos a necesitar comprender históricamente para entender por qué la educación se pensó de determinada manera, porque esos factores son los que van a ir de algún modo dando algún puntapié para determinadas reflexiones teóricas que se hacen en relación a la educación y a cómo ella se va a ir abordando en cada momento y en cada sociedad. En primera instancia a mí me gustaría resaltar que comenzamos con un abordaje de todo lo que tiene que ver con la cultura occidental, porque justamente es desde la cultura occidental desde la cual se originan nuestros sistemas educativos tal como nosotros los conocemos. Sin embargo, vamos a ver que hay otras culturas, como por ejemplo la cultura oriental o también en la misma Latinoamérica, van a surgir movimientos pedagógicos que van a dar un cambio o van a hacer una propuesta y también, ¿por qué no?, un cuestionamiento a la conocida pedagogía de Occidente. Cuando digo pedagogía de Occidente, digo la cultura grecolatina, o mejor dicho, grecorromana, para no confundirnos con la pedagogía latinoamericana, y toda su derivación, ¿sí? Bien, volviendo entonces a los conceptos centrales, nos detenemos en la idea de educación y de persona. ¿Por qué trabajamos estos dos conceptos en primera instancia? Porque siempre que hablamos de educación estamos hablando de un sujeto. Nosotras preferimos tomar la noción de persona porque justamente la noción de persona abarca todo lo que nosotros consideramos que es el hombre, ¿sí? En sentido universal. Es decir, un sujeto con capacidad intelectual, con voluntad, con la propiedad de la libertad, pero además un sujeto con cuerpo, un sujeto con dimensiones cognitivas y afectivas, con dimensiones como el lenguaje, como la corporeidad, como por ejemplo la sociabilidad y la trascendencia, ¿sí? Cuando nos detenemos en la noción de persona tenemos que estar pensando en un sujeto en primera instancia que es un sujeto libre y por eso es educable, porque su voluntad puede hacer que decida por sí mismo cambiar. También vamos a ver que a lo largo del crecimiento, como ustedes lo deben abordar en otras materias, el sujeto nace de una manera sin normas y va adquiriendo normas
desde el exterior. Después esas normas las va internalizando y también las va cuestionando o las va aceptando hasta lograr una determinada autonomía en diferentes momentos de la vida. En realidad no es que la autonomía se alcanza de un momento para siempre, sino que son procesos a lo largo del desarrollo del sujeto. Entonces es importante tener en cuenta de qué hablamos cuando hablamos de persona para poder pensar cómo esa persona va a ser educada. De ahí que nosotros tomamos esta noción que intenta contemplar todos los aspectos que tiene el sujeto cuando se mira a sí mismo. Bien, cuando hablamos de educación vamos a encontrar diferentes conceptos. En este caso vamos a trabajar con una definición bastante amplia que nos permita decir, entre otras cosas, por ejemplo, que la educación es el desarrollo de todas las potencialidades y dimensiones humanas, ¿sí? Un desarrollo que se da a lo largo del tiempo, en el cual tiene lugar y de alguna manera la influencia claramente del medio, del contexto en el cual se desarrolla, que se establece a partir de la relación con otros, no se da de manera netamente autónoma, y es un proceso que se da a lo largo de toda la vida y no se reduce a la escolaridad, sino que tiene otros aspectos, ¿sí? Es decir, no nos educamos solamente en la escuela, y esto es algo que tiene que quedar claro. Si ustedes se remiten al apunte, cuando nosotros tomamos acá la definición justamente de educación, podemos decir lo siguiente, y la leo textual. La educación es una perfección, resulta del ser del desarrollo integral de todas las potencialidades del ser humano. Y aquí se comprometen tanto la dimensión cognitiva, afectiva y la corporal. ¿Qué quiere decir que es una perfección? En términos filosóficos, una perfección quiere decir un acto, un agregado al ser, algo que lo hace mejor, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de educación nos estamos refiriendo a aquello que nos ayuda a ser mejores como seres humanos. Cuando hablamos de un desarrollo integral, estamos diciendo que la educación atañe a todas las potencias del hombre y a todas sus dimensiones. Esto significa tener en cuenta que el sujeto se debe educar en su totalidad. Y vamos a ver que a lo largo de la historia hubo diferentes teorías que permitieron, o mejor dicho, que no permitieron el desarrollo de todas estas dimensiones y de todas estas potencias. Por ejemplo, acá hablamos nosotros de la dimensión corporal, una dimensión que no todas las corrientes pedagógicas han tenido en cuenta. Como ustedes saben, hace aproximadamente unos 20 años, la noción de cuerpo en Argentina cobra otro matiz y otro tratamiento. En el mundo en el resto del mundo, o mejor dicho, con algunos teóricos europeos, la noción de cuerpo se trabaja mucho antes que aquí, ¿no? Pero quiero rescatar esto. Es decir, no todas las teorías pedagógicas han tenido en cuenta todas las dimensiones del hombre. Cuando hablamos de teorías pedagógicas también podemos referirnos a las teorías psicológicas o a las teorías filosóficas, ¿sí? Bien, entonces, para poder comprender de qué trata la pedagogía, necesitamos partir de una idea de educación. Esta es la idea de educación que asume nuestra cátedra, lo cual no significa que agota la definición de educación o que no pueda haber otras. Bien, ¿por qué hablamos también de escuela? Y ahora sí, si nosotros decimos que si bien no nos educamos solo en la escuela aparece. ¿Y por qué aparece? Porque tiene a lo largo de la historia un papel fundamental dentro de la sociedad, y no nos estamos refiriendo específicamente a la escuela tal como la conocemos hoy en día, sino a la escuela en su sentido originario, específicamente en los términos en que entendió la escuela la paideia griega, temática que abordamos en la clase número 3, ¿sí? Entonces tenemos que decir que la escuela no nace en la modernidad, no es un invento de los sistemas educativos, sino que la escuela, tal como nosotros la conocemos, sufrió diferentes cambios a lo largo de la historia y en las diferentes sociedades. Nosotras acá en el apunte fuimos tomando de alguna manera algunos términos o algunos análisis etimológicos,
Y decíamos que el término escuela proviene del griego y refiere al lugar de estudio. También podemos profundizar un poquito más en esta palabra y decir que la escuela nos habla de o nos refiere a un lugar de descanso, de tranquilidad, algo que quizás hoy en día no sea tan así. Entonces es importante pensar que nosotras trabajamos esta noción de escuela pensando en justamente aquella vieja idea que los griegos tenían respecto del ocio. Y también acá el ocio cobra un lugar fundamental, porque el ocio no lo estamos pensando como la pereza, como muchas veces se entiende en las sociedades modernas o contemporáneas, sino que el ocio tiene que ver con una actitud, con una disposición del sujeto para contemplar la realidad. Y esa contemplación no es una contemplación de lo real de manera pasiva, como yo podría darme vuelta y mirar el sol que asoma acá atrás o las nubes, sino que es una actitud activa en términos cognitivos y volitivos, en que el sujeto se dispone a analizar, a comprender y a explicar la realidad. Que de alguna manera esa es la función con la que nace la escuela, al menos en sus orígenes en la Grecia antigua. Entonces, también por ahí pensar un poco esta idea nos permite entender por qué la pedagogía fue comprendida de determinada manera por determinados filósofos y por determinados pedagogos, y cómo esa manera de concebir la escuela fue mutando a lo largo del tiempo. En la segunda clase ustedes van a ver que nosotras hablamos de que hay un cuestionamiento a la escuela, muchas veces desconociendo sus orígenes, y por eso consideramos que es importante partir de estas nociones que en realidad refieren a lo que fue la paideia griega, porque no es lo mismo hablar de paideia griega, de escuela medieval, de escuela moderna y de escuela contemporánea. Y la pedagogía, cuando trabaja en torno al concepto de educación, va a ir trabajando según el contexto en el cual va refiriendo. Entonces, no es lo mismo lo que nos va a decir un pedagogo como Quintiliano que lo que nos va a decir un pedagogo como, por ejemplo, Paulo Freire o un La Rosa en la actualidad, ¿sí? Entonces, por eso es importante que estos conceptos queden claros desde el primer momento. Después nosotras nos referimos al concepto de Estado. El Estado juega un rol importante dentro de la sociedad y también va a ir cambiando ese rol de acuerdo a la forma de gobierno. Por eso es importante que a ustedes les quede claro, como dice el apunte, que una cosa es el Estado y otra cosa es el gobierno. Y cuál es el rol que el Estado asumió en los distintos momentos de la historia en relación a la educación, ¿sí? Nosotros sabemos que, por ejemplo, en nuestro país ha habido 3 leyes de educación, y eso significa que hubo un Estado que en 3 momentos determinados de la historia intervino con una ley. No siempre fue así. Por eso ustedes en políticas educativas van a ver que esto sucede a partir de la constitución, de alguna manera, de los sistemas educativos en la modernidad. Entonces, eso también es importante que quede claro. Por ello nosotros hacemos hincapié en la lectura del texto de Oxlack, quien de alguna manera les va permitiendo a ustedes comprender qué es el Estado, les permite que les quede clara esta idea para que también puedan ustedes hacer esta relación y ver cómo el Estado va trabajando en relación a la educación, ¿sí? Seguramente en el espacio de política educativa lo van a hacer específicamente en relación a lo que es la educación en Argentina. Vamos a ver que no en todos los países el Estado tiene ni tendrá el mismo rol de acuerdo a las formas de gobierno que asume. Y finalmente vamos a pensar en esta idea de corrientes o escuelas que trabajan acerca de la pedagogía. Es importante esta definición porque nosotros no encontramos siempre un corpus teórico armado, organizado respecto de la pedagogía,